La gente quería hacer un repaso rápido por cómo funciona Fusion y las herramientas básicas, pero sobre todo la parte más complicada, que es la del pico de la tetera, que, bueno, para empezar, siempre conviene trabajar exportando un archivo de AutoCAD en el que ya hayan trabajado la forma. ¿Por qué? Porque AutoCAD es mucho más preciso para el dibujo 2D que Fusion, y nos ahorra mucho tiempo para generar la forma, tener ya el dibujo terminado. Yo voy a exportar entonces, acá en cargar, después vamos a hablar en alguna otra parte, les voy a poner el link para descargarse Fusion y configurar y todo el tema, pero cuando ustedes abren por primera vez para empezar un archivo, van a entrar a esta ventana, o acá, me voy a dejar, probablemente abran esta ventana y les diga, bueno, ¿dónde vamos a trabajar? Nuevo proyecto, o alguna carpeta que ya tengan, y vamos a cargar algún archivo. Puede ser un archivo de dibujo o alguna pieza que ya esté modelada en 3D, también se puede trabajar con eso. Vamos a seleccionar los archivos. Yo tenía ya separado el cuerpo de la tetera. Importante en esto, solo las líneas que me van a servir para construir el 3D y todas en la misma capa. Si yo trabajo en capas distintas, no va a reconocer el programa las mismas geometrías que si las pongo a todas juntas en la misma. Pero para exportarlo en este caso, me conviene sacar todas las líneas que son de cotas, de centros. A menos que me sirvan para construir, las sacamos, porque van a entorpecer el dibujo. Entonces esperamos que se cargue. Yo ya tenía uno acá cargado, cuerpo tetera, que es la figura más difícil. Entonces, bueno, mientras se abre, acá tenemos el dibujo en 2D que hicimos en AutoCAD, lo toma como que está dibujado todo en el plano superior. Entonces, para empezar, por ahí lo más difícil era esta cuestión, ¿no? El cono. Vamos a empezar por otras figuras que son más fáciles. Nosotros acá, primero, esta es nuestra interfaz para ver dónde estamos. Acá van a aparecer los dibujos. En este caso no tenemos cuerpos todavía, pero nos va a separar cada dibujo y cada cuerpo y el origen. Entonces, vamos a empezar con crear, por ejemplo, un sketch nuevo, por si yo quiero hacer otra línea o quiero construir otro dibujo de otra pieza más sencilla, voy a seleccionar el plano y me va a abrir esta interfaz que se llama de dibujo. ¿Dónde está el mouse? Acá arriba, dice Sketch. Acá tengo casi las mismas herramientas que AutoCAD, línea, rectángulo, círculo, arco, polígono, elipses, el fillet, que era el que redondeaba aristas, para recortar, es incluso más fácil usar este recortar, extender, quebrar líneas. Es muy probable que no necesites mucho más que eso. Entonces dibujamos en este plano, con el círculo, bueno, tenemos ese sketch. Terminamos con esta capa de sketch y le damos a finalizar dibujo. Y a partir de eso yo puedo generar algunas operaciones de generación 3D a partir de ese dibujo. Pero ahora vamos a ocupar de la tetera al 2D, y vamos a usar algunas de las operaciones. Las operaciones son muy simples, implican extruir piezas de revolución, barrido, en el que el barrido yo elijo un perfil de una generatriz y selecciono una línea directriz y va a seguir ese trayecto. Y el loft es una herramienta que genera un volumen que vaya de una generatriz a otra generatriz. Genera la transición entre una y otra. En este caso, ¿qué vamos a utilizar para estas piezas que son de revolución? Necesitamos el perfil de la generatriz y el eje, que es este, y con eso podemos generar, vamos a hacerlo, revolución, el perfil, y nos pide el eje. Este sería el eje, listo. Acá podemos hacer media circunferencia, por ejemplo 180, o toda la revolución. En este caso necesitamos toda. ¿Qué generamos? Un nuevo cuerpo, o podría pasar que tengo un cuerpo que cuando se genera coincide con otro cuerpo y podemos deseleccionar que ya se junten. Entonces ya forman un solo componente. Bueno, en este caso, como es el primero, es el cuerpo nuevo. Le damos OK. Normalmente cuando hacemos alguna operación de 3D desaparece la línea del sketch, pero no es que se borró. Se apaga para que vos trabajes sobre el 3D. Acá lo volvemos a aprender. Entonces ahora tenemos el primer cuerpo. Vamos a apagar ese cuerpo. Vamos a ponerle nombre. No, todavía no, porque no está terminado. Lo mismo para generar las patas. Yo sé que, por ejemplo, extruir en no recuerdo cuál era el espesor, pero vamos a suponer que este fuera 1.24. Entonces extruimos seleccionando los perfiles que vamos a extruir, cargamos la distancia y damos Enter. En algún caso que fuera un poco más complejo, por ejemplo, cuando hacemos piezas que necesitamos desmolde, lo que podemos hacer es seleccionar el perfil, y cuando vamos a cargar el espesor, acá podemos seleccionar cuál es el ángulo en el que las paredes laterales se van a colapsar, digamos. Lo que sería el ángulo de desmolde en una pieza,
eso lo podemos conseguir cargando en este lugar el ángulo. Pero acá como no tenemos ese tipo de piezas, vamos a dejar todo en 0. Y después, la parte más compleja, que es esta, para trabajarla vamos a utilizar la herramienta Loft que vimos antes. Consideramos que tenemos una circunferencia generatriz de un lado y otra del otro lado, y le vamos a pedir al software que haga la transición entre uno y otro. Entendiendo, esto son todas circunferencias, porque el elipse que se veía acá arriba en realidad es el corte de toda esta pieza. Para eso, primero vamos a generar el plano con el que se va a cortar esto que vamos a hacer. Entonces vamos a seleccionar plano en ángulo, que es una herramienta muy comodín. Entonces seleccionamos la línea sobre la que queremos el plano, el ángulo sobre esa línea, entonces tenemos 90 grados. ¿Qué pasó acá? Generamos un plano que va a cortar justo donde terminaría el pico. Y ahora necesitamos que estas generatrices se giren para que podamos generar la pieza. Entonces lo que vamos a hacer es entrar al sketch, le damos doble clic, no nos dejó, sino clic y L, que es línea. Eso ya me lleva a la parte sketch. Con el comando M o mover, vamos a poner girar, la función rotar, girar, y en lo que vamos a seleccionar le vamos a poner objetos del dibujo, o sketch objects. Seleccionamos ahí, y vamos a buscar las circunferencias que marcan el que necesitamos. Y, no vamos a hacer todo junto, vamos por partes. Y el eje sobre el que se van a girar. Acá está el eje, 90 grados, igual que pasó con el otro, con el plano que corta, 90 grados. Lo volvemos a hacer. Bueno, ahora tenemos generado los dos perfiles que necesitamos. Cerramos el sketch, ya no necesitamos intervenir ahí, y vamos a buscar en sólidos la herramienta Loft. Y ahí vamos a buscar el primer perfil. Vamos a tener que poner esto en perfil también. Podemos apagar, en este caso, el plano que no lo vamos a necesitar todavía. Y seleccionamos. Acá es importante que seleccionemos superficies y no una línea, porque entonces va a poder crear un volumen y no una superficie sin espesor, que es lo que genera errores en Solid y en este también. Seleccionamos los dos perfiles, damos OK, y ahora tenemos el cono. Lo vamos a cortar, trayendo de nuevo el plano. En modificaciones podemos tomar un cuerpo o una cara y cortarlo con una línea o otra superficie. En este caso vamos a buscar el cortar cuerpo, seleccionamos el cuerpo que vamos a cortar, nos pide la herramienta de corte y traemos el plano que creamos antes, damos Enter, y ahora este cuerpo que nos sobra, que es este, le damos borrar. Ahora ya tenemos, vamos a apagar el sketch, tenemos la pieza más difícil. Ahora, lo que pasó acá es que generó un sólido sin el hueco adentro, digamos. Entonces vamos a usar otra herramienta que se llama Shell, que lo que hace es vaciar la pieza que necesito. Entonces, lo que nos pide esta herramienta es a partir de qué caras que necesito eliminar. Sí o sí, la mayoría de las veces me pide eliminar una cara para poder vaciar el cuerpo. Seleccionamos las dos partes que quedan huecas, y nos pide el espesor de la cara que queda, digamos, de todo el cuerpo restante. Vamos a poner 1.24, y Enter. Y ahí ya quedó cortado el cuerpo. Si volvemos al cuerpo que teníamos antes, nos queda que hay una intersección entre el primer cuerpo y el pico que no podemos resolver. Entonces vamos a volver a utilizar esa herramienta para cortar cuerpo, tomamos el cuerpo principal y... no, al revés, es que tengo que cortar este. Tomamos el cuerpo del pico, y la herramienta que va a cortar ese cuerpo va a ser el límite exterior de la media esfera principal. Ahí siempre es importante tener aprendida esta opción, que es extender la herramienta de corte. Damos OK, y ahora vamos a tener esa mitad que quedó adentro, vamos a recortar, y acá puede haber pasado algo que es que no se haya unido la parte hueca acá adentro. ¿Cómo puedo chequear eso? Vamos a inspeccionar la sección. Esto es muy útil, se puede ir moviendo a través de todos los cuerpos que están dibujados, y me pide que tome un plano para hacer el corte. Entonces vamos a volver a prender el origen, acá está el origen, y tomamos el plano sobre el que dibujamos al principio. Le damos Enter, y acá vemos lo que pasó. Que esta parte que tendría que ser
un hueco continuo no está así. Entonces lo que vamos a hacer es, hay una herramienta que se llama Presspool, en la que puedo tomar una cara. Bueno, ahí me di cuenta cuál fue el problemita para no cortar. Lo que pasa es que tenemos dos cuerpos independientes todavía. Tenemos el pico y la media esfera. Entonces, para yo poder cortar la parte interna, voy a tener que unir esos cuerpos y generar esa intersección. Entonces, la herramienta que voy a usar va a ser combinar. Tomo el primer cuerpo, tomo el segundo cuerpo, y me aseguro que diga unir o join, que aparece allá, y no cliqueo ninguna de estas dos opciones todavía porque no es una pieza terminada. Entonces damos OK. En esta parte, ahora sí tenemos una intersección. Ven que ahí se ve que hay una cara en medio. Entonces vuelvo a la herramienta, Press Pull, y voy a tomar este centro, y sé que tengo que sacarle 1,24 para adentro. Entonces, le damos esa opción. Así lo generamos. Vamos otra vez al análisis. Ahí está. Ahora sí, tenemos el interior hueco. Solo queda hacer esta, ¿cómo es? Revolución. Revolve. Tomamos este. Está muy abajo la perforación de adentro, pero quedaría así. Entonces, así, esta es la lógica de Fusion. Voy a apagar el análisis y nos queda generar con extrusiones estas partes restantes, moverlas. La herramienta Move nos va a dejar ubicarlas en el espacio según lo que necesitamos, rotarlas sobre el eje principal. Y lo más importante es que cuando terminemos un componente, cliquemos en combinar y unamos todas estas partes que nos ayudaron a generarlo, y vamos a tener ahí sí una pieza. Que por ejemplo, si yo uniera estos tres cuerpos que tengo acá, le doy OK, y le llamaría a esto cuerpo de la tetera. Entonces empiezo a tener una pieza terminada. Hago los sketches, pero siempre trabajen desde el dibujo que exportaron de AutoCAD, porque se estarían importando acá desde AutoCAD, para que esto sea más rápido. Así como decimos estas piezas, tendrían que hacer todas las otras restantes, pero la lógica es la misma, y esta sería la pieza más difícil con la que se pueden llegar a encontrar en el programa. Una vez que tengo todo, le voy a dar guardar, y, por ejemplo, quiero exportarme el dibujo. Yo les recomiendo que solo exporten las perspectivas de acá, o un dibujo de referencia para hacer los planos, porque por lo general no es tan cómodo ni rápido como AutoCAD para hacer los dibujos. Entonces voy a dibujo, si me deja, desde el diseño. Vamos acá, nos deja configurar la hoja, las medidas, la unidad de medida, y si quiero todos los cuerpos que están, todos los componentes que están dentro del dibujo, o si quiero solo algún componente en especial. Los componentes son los que, una vez que tengo una pieza terminada, yo podría venir acá, hacer clic derecho, y ponerle a crear componente. Pero como todavía tenemos piezas que no están terminadas, no lo tenemos guardado como componente, lo vamos a dejar en todos los cuerpos. Damos OK y nos va a llevar a la hoja donde vamos a acomodar. Nos va a dejar poner el cuerpo, desde qué vista lo quiero, desde arriba, top. Si quiero que se vean las líneas interiores, que solo se vea un sombreado sin las líneas, si quiero líneas visibles y líneas invisibles sin sombreado, o si lo quiero como lo necesitamos nosotros para los planos, que es solo línea visible. En este caso dejo solo línea visible, pongo uno en uno, y acá recomiendo esta forma de visualización porque es la más parecida a lo que dibujaríamos, y le damos OK. Ahora, si yo quiero generar las otras vistas, voy a vistas proyectadas, selecciono la pieza y la voy empujando hacia donde quiero que cree las vistas. Una vez que termino, Enter, y quedan ubicadas. Con la herramienta M o mover, puedo terminar de acomodarlas. En el caso de las vistas que son perspectivas, si hago doble clic, puedo ponerle otro tipo de escala y otro tipo de visualización si quiero, porque no son totalmente dependientes de la vista principal. Entonces, una vez que termino, puedo sacar el dibujo como PDF o como dibujo para abrir en AutoCAD, según lo que ocupen después para terminar el plan. Pero eso sería más o menos lo que tendría